Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios bendiga su palabra. En el siglo XVII, en Europa, específicamente en Italia, Francia y España, surgió un movimiento religioso que hoy en día lo conocemos como el movimiento quietista. Sí, me escuchó bien. El movimiento quietista. Los principales precursores de este movimiento sostenían la tesis que es más fácil saber la voluntad de Dios cuando estamos en silencio, cuando estamos en tranquilidad, cuando estamos en paz y cuando estamos en quietud. No sé cuándo fue la última vez que se estuvo así, que estuvo en silencio, estuvo en tranquilidad, estuvo quieto o quieta y estuvo en paz. Definitivamente que a una de las protagonistas de esta historia no estaría de acuerdo con este movimiento. Marta no estaría para nada de acuerdo con el movimiento quietista. Y es más, Marta estaría dispuesta a debatir y argumentar del por qué no estaría de acuerdo con esto. Por otro lado, María sí estaría de acuerdo, pero María, su personalidad es tal que no diría nada. Ella no le gusta pelear o argumentar o defender sus ideas. Miren, hay muchas formas de abordar este pasaje que acabamos de leer. Yo podría pasar los próximos 25 minutos haciendo un análisis textual del pasaje que leímos. También podríamos hacer un enfoque lingüístico o también un enfoque estructural. Pero me di cuenta que en el sermón pasado parece ser que lo más sencillo a veces es lo que más retenemos. Donde simplemente me dediqué a analizar personaje por personaje. Percibo y entiendo yo que es una manera muy práctica y accesible de llevarnos estas historias a nuestros hogares. Así que en los próximos minutos haré algo similar al sermón pasado. Trataré de hablar de manera sencilla, olvidaré los tecnicismos y trataré de abordar el pasaje de la manera más práctica posible. Y sí, vamos a analizar nuevamente los personajes, pero para ser justos con el estudio bíblico, siempre es importante tener un contexto, un panorama del pasaje que estamos leyendo. Así que este pasaje se encuentra, como usted lo pudo ver, en el Evangelio de Lucas. Tenemos 4 evangelios. De estos 4 evangelios, reconocidos por la iglesia, solamente Lucas es el que se enfoca principalmente en los marginados, en los olvidados. Y de los 4 evangelios, Lucas es el que más énfasis pone, por ejemplo, en los niños, en los pobres y específicamente en las mujeres. Y estos grupos que acabo de mencionar eran grupos marginados en aquel tiempo, en aquella época. Y hablando de mujeres, esta historia nos presenta la historia de el relato de 2 mujeres, las cuales dice el pasaje que son hermanas.
Y si usted es un estudioso serio de la Biblia, rápidamente este pasaje lo lleva a otro encuentro con la Escritura, específicamente en el Evangelio de Juan. Juan nos dice que Jesús llegó a desarrollar una amistad con estas dos hermanas. Aparentemente Marta es la mayor y María es la menor. Es más, por Juan sabemos que tenían otro hermano que se llamaba Lázaro. Sabemos que Jesús tuvo muchos seguidores, miles de seguidores. Y de entre todos los seguidores escogió un grupo limitado de 12, a los cuales conocemos como los 12 apóstoles. Dentro de los 12, Jesús tenía también un grupo de 3. Pero aquí la escritura en Juan nos dice que Jesús tenía amistades, tenía amigos. No sé cuántos amigos tiene usted, pero Jesús, la escritura dice que tenía a Marta, a María y a Lázaro y llegó a establecer una amistad con ellos. Sí, nuestro Señor Jesús también tuvo amigos aquí cuando estuvo en la tierra. El Evangelio de Juan nos dice que estas hermanas son muy diferentes. Una es más, tiene ese carácter, esa personalidad de ser un poquito más impulsiva. La otra es más pasiva, más tranquila y a veces, ¿verdad? Podría haber hecho enojar a su hermana mayor. La situación aquí en el Evangelio de Lucas, yo le pido por favor que vaya conmigo imaginariamente a este momento específico en la historia. Y dice el pasaje que Jesús pasa por esa aldea que gracias a Juan sabemos que esa aldea era la aldea de Betania, que estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Cuando Jesús llega a esa aldea, claramente, por el desarrollo de la historia de los evangelios, sabemos que Jesús ya es popular. Acuérdense que Jesús tuvo 3 años de ministerio. El primer año fue el año del anonimato, el segundo año fue el año de la oposición y el tercer año fue, el segundo año de la popularidad y el tercer año el año de la oposición. Muy probablemente este relato ocurre en el año de la popularidad. Jesús es muy famoso, la gente ha escuchado que él sana personas, que él da tremendas enseñanzas y la gente simplemente lo sigue. Y cuando pasa por esa aldea, dice la escritura que Marta aprovecha e invita a Jesús a su casa. Y esa invitación hace que Marta esté no solo preocupada, sino está demasiado ocupada. Ese día tiene visita en casa. Todos sabemos que cuando tenemos visita en casa, a veces es un día un poquito ajetreado. Dicen que la persona que mejor limpia la casa es la visita. Sí, porque cuando usted recibe visita, ¿qué hace? Usted limpia la casa, sabe que va a recibir visita y usted deja que esa casa se mire hasta donde se pueda, impecable, ¿no? Procuramos limpiar ese día, procuramos ordenar, andamos buscando la escoba que no se la dejé, andamos buscando el recogedor y bueno, por lo menos ese día procuramos que la casa esté limpia porque tendremos visita y queremos que las personas se sientan atendidas. Y uno ve, yo acabo de venir el fin de semana, estuve dando un seminario en el Progreso, y uno ve, ¿no? Cómo los hermanos a veces hacen hasta lo imposible por querer agradar a la visita. Y usted hace lo mismo, ¿no? Cuando recibe visita. Y es más, culturalmente, en el tiempo de Jesús, no era algo de cortesía, ¿eh? Era algo que ellos practicaban constantemente. Es más, era tan importante en su cultura que cuando nosotros estudiamos los requisitos para ser un pastor, un anciano, un presbítero, dice la Sagrada Escritura que era requisito que fuesen personas hospitalarias. Ese día en esa casa de Betania me imagino que la cocina estaba al 100%. Me imagino que Jesús no llegaba solo, ¿verdad? Y entonces Marta invita a Jesús a quedarse o a estar en su casa. Y bueno, solo imagínense las fiestas, las celebraciones en nuestras familias. Todos sabemos cómo están esas cocinas, ¿verdad? Imagínense esa cena de Navidad, ese cumpleaños, esas bodas. Y principalmente las mujeres como María y Marta
están al 100% trabajando. Usualmente en estos contextos, pues hay gente trabajando. Acuérdese cuando se le casó su hija, el día que usted se casó, acuérdese cuando celebra el cumpleaños de su hijo o de su hija. Los invitados van a llegar, se van a sentar, pero nadie sabe que detrás del telón hay mucho trabajo. Le digo esto para que se imagine lo que probablemente ocurrió en esa casa de Betania ese día. Trabajando, hay mucha gente cansada, es más, hay mucha gente ansiosa, hay mucha gente enojada también. Yo les conté a ustedes un día que fui a una boda y vi que empezaron a volar los sartenes. Algo salió mal en la cocina y se empezaron a pelear justo en la boda. La familia del novio con la familia de la novia. Digo, bueno, aquí empezaron muy mal. Pero imagino yo que es por el estrés, ¿no? De todo eso. Pues imagínense que Marta está al 100% ahí en la cocina, ¿no? Metida, y ella está queriendo quedar bien con el Señor. Imagino que está ordenando, dirigiendo, no sé, el texto no nos dice, estoy imaginando nada más. Y en mi imaginación yo veo a veces a Marta, ¿verdad? Caminando de aquí para allá, y en una de esas voltea y ve a su hermana sentada. ¿Qué hubiese hecho usted? Me imagino lo que hubiese hecho. El texto nos dice que Marta, imagino a Marta toda ocupada, viene y no viene con su hermana, viene con Jesús. Y miren lo que le dice esta mujer, que hasta podría sonar atrevido, ¿eh? Le dice a Jesús, dile pues que me ayude. Mandando a Jesús. Carácter de Marta tremendo, ¿verdad? Pero es que Marta sí es. Mire, el Evangelio de Juan, no vaya a perder, ¿verdad? Este pasaje, vaya conmigo, no vaya a perder este pasaje porque vamos a regresar. Vaya conmigo al Evangelio de Juan para entender un poquito a Marta. Vamos conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y le pongo el contexto de la historia. Tal vez usted la conoce mejor que yo. El hermano de Marta, Lázaro, se enferma. Y muy probablemente fue Marta la que manda a llamar a Jesús, porque parece ser que Marta es proactiva, ¿no? Y manda llamar a Jesús, y todos conocemos la historia que Jesús no va ante el llamado, porque Jesús tiene otro propósito. Él quiere resucitar un muerto y no sanar a un enfermo. Resulta que Jesús no llega. Me imagino yo esos 4 días, así como es Marta, imagino que estaba impaciente, no esperando a ver a qué horas viene, a qué horas viene Jesús. Pero bueno, el hermano se muere. Ella no sabe que Jesús va a hacer un milagro. Y cuando finalmente ve a Jesús llegar a la aldea, esto es lo primero que le dice, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 11 y mire lo que dice la escritura, específicamente el versículo 20. Versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que todos somos inteligentes para entender que le está reclamando, ¿no? Te mandé a avisar que mi hermano estaba enfermo y te atreves a venir cuando él ya murió. Y no voy a predicar de este relato, pero estoy intentando decirles, mostrarles el carácter de Marta. Marta es una mujer que se indigna, ¿verdad? Ante ciertas situaciones. Marta simplemente así es. El pasaje entonces refleja el tipo de mujer que es esta. Y en Lucas, al ver a su hermana sentada, le dice, ¿cómo es posible que permitas que esta haragana esté aquí sin hacer nada? Dile que me ayude. Ahora,
No es mi intención pintar a Marta como un antagonista en este pasaje, ¿eh? Porque las Martas son necesarias en las iglesias. Se necesitan gente de acción en la iglesia. Gente que no solo vea que las cosas pasan, sino que hagan que las cosas pasen. En la iglesia se ocupa gente con determinación, gente proactiva, gente pilas. Y si no fuese por las Martas, probablemente muchas de las actividades y cosas que ocurren en la iglesia simplemente no ocurrirían. Vaya, se los pongo así de manera práctica y sencilla. ¿Sabe quién puso las sillas donde usted está sentado esta mañana? Alguna Marta hizo eso. ¿Sabe quién trapeó el piso donde estamos nosotros esta mañana? Alguna Marta hizo eso. ¿Sabe quién puso, verdad, usted que me está escuchando allá en la sala de su casa? ¿Sabe quién hizo posible que esta transmisión esté ocurriendo? Las Martas son necesarias. ¿Sabe quién designó para que el día de hoy predicara yo? Las Martas son necesarias. Sin las Martas simplemente no ocurrirían muchas de las cosas que ocurren en las iglesias. Les recuerdo las palabras del pastor Adrian Rogers. En las iglesias y en toda organización a veces hay tres grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que ven que las cosas pasan y los que no saben lo que pasa. Marta es de las que hacen que las cosas pasen. Alguien necesita en sus vidas a veces ser como Marta. Pero cuando Marta viene a reclamarle a Jesús, Jesús le dice, y voy a parafrasear, le dice, Marta, estás tan afanada para que todo salga bien, que te has olvidado que estoy aquí. Y tu hermana simplemente sabe lo que es más importante. Hermano, hermana en Kennedy, los que nos están viendo en el metal o nos van a ver en la Trinidad, antes de actuar como Marta, sería bueno que fuésemos como María. No en el sentido de ser pasivos, sino en el sentido de tener claras las prioridades en nuestra vida. María sale del ocupado mundo en el que vive Marta, simplemente para estar con el maestro y para escuchar al maestro. Y podría terminar mi discurso en este momento y irme a sentar, pero quiero dejarlos con algunas ideas importantes. Más allá de decir qué bonita historia, más allá de decir qué interesante lo que dijo el hermano hoy, quiero invitarla a usted a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué tiene que ver eso con usted? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Miren, vivimos en un mundo tan ocupado, tan ocupado. Siempre andamos a las carreras. Hoy algunos anduvimos a la carrera para poder llegar acá. El día lunes yo salí al trabajo y salí corriendo y se me olvidó esto y me regresé y luego salgo otra vez corriendo y me está esperando a las 7:10 quien me lleva para el trabajo y ya eran las 7:15 y ando a la carrera y no encuentro las llaves y así vivimos muchos de nosotros. Todo mundo quiere llegar rápido y todo mundo quiere llegar rápido al mismo tiempo. Todos sabemos aquí en Tegucigalpa el sistema de tránsito está colapsado. Está la última vez, el último dato que leí que estaba a 3 veces más allá de su capacidad de las carreteras. Y entonces es casi imposible a veces llegar cuando uno quiere llegar. Y entonces nos desesperamos, ¿no? Y vemos gente que anda ahí con una tremenda carga, problemas en su vida y lo descarga sobre otra persona. Y tal vez usted a veces hace eso también.
No tenemos tiempo para nada. Y algunos nos hemos acostumbrado a vivir así. Nos hemos acostumbrado a estar en el mundo de Marta. Pati sabe, cuando vamos allá a México a ver a mi abuela, el primer día que uno llega a un pueblo donde, hermano, no hay nada ahí. No hay nada. Y el primer día uno dice, ay, caramba, qué tranquilidad, ¿no? El pueblo se llama Comaltepec, imagínense, ¿verdad? Ya llegué a Comal. Y aquí en Comaltepec, pues no hay nada que hacer. El primer día, mire, todo tranquilo. Cheque, ¿verdad? Hermanos, los 3 días no ando desesperado, que ya me quiero ir de ahí. Porque no hay nada que hacer. La gente se va allá a dejar las bestias al campo. Y uno a veces dice, voy a ir, ¿no? Y allá uno ve que no hacen nada, solo van a dejar los animales, se ponen a chapear, decimos acá. Y uno dice, bueno, pero ¿y esta gente qué hace? O sea, qué vida tan más aburrida, ¿no? Y resulta que no hay internet ahí, no hay internet, a veces no hay ni luz. Y entonces a los 3, 4 días yo ando buscando ya cómo irme para la ciudad. Porque algunos, y no quiero generalizar, nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo del ruido, de las carreras, del cemento, de los carros. Robin Sharma escribe un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y tuve que buscar el libro para refrescar las ideas. Y habla de un famoso abogado, exitoso, muy ocupado, porque tenemos el mal concepto de que si estamos ocupados somos exitosos. Y entonces este abogado recibe un día un paro cardíaco y le dice a su doctor, tiene que bajarle el acelerador. Tiene que vivir más tranquilo. Y bueno, él decide irse a donde hay un grupo de monjes. Y el hombre no se halla ahí, porque él está acostumbrado a siempre a andar a las carreras, a siempre estar ocupado, a siempre estar haciendo algo, a siempre ser proactivo, a siempre hacer cosas que nos mantengan productivos. Y bueno, la historia cuenta, ¿verdad?, cómo el hombre aprende a disfrutar y a experimentar la tranquilidad y el silencio. Le voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. En el año 2014 yo tuve la oportunidad de ir a un sabático, no sé si sabe qué es eso. Es un programa donde uno hace una pausa en su vida. Yo me fui a quedar 4 meses a Estados Unidos y el programa es un sabático. Y una de las actividades que uno hace ahí es, llega a ese centro y entonces me acuerdo que uno de los primeros días nos llevaron a un bosque. Y en ese bosque nos dicen, ¿verdad? Usted va a estar allá 4 horas y va a tener un encuentro con Dios, hable con Dios. Y uno no lleva celular, no lleva nada, uno se desconecta, ¿no? Y yo me da vergüenza decirlo, pero en la familia les gusta que yo ore, porque yo cuando oro rápido, ¿no? Oro, Padre, gracias. ¿Para qué te voy a decir? Ya sabes tú lo que te voy a decir, ¿verdad? Y recuerdo estar ahí una mañana en el estado de unos bosques bien bonitos y todo esto, la naturaleza, y me aburrí a los 5 minutos. Me aburrí y ¿qué más hago? Ya oré. Y entonces, ¿qué más hago? Y la disciplina que nos estaban enseñando es que uno a veces escucha la voz de Dios, y no me refiero literalmente, me refiero a encontrar a Dios mediante el silencio, mediante la meditación. Sentarse, parar en nuestra vida y decir, caramba, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Autoevaluarnos y ver cómo está nuestra vida delante de nuestro Creador. Eso a algunos puede sonar muy, muy desafiante. Acuérdense del profeta Elías. El profeta Elías no vio a Dios en un terremoto.
Vino un tremendo terremoto y él no encontró a Dios ahí. Después vino un tremendo fuego, tampoco encontró a Dios ahí. Después vino un tremendo viento, tampoco encontró a Dios ahí. Y dice el libro de Reyes que él encontró a Dios en el silencio, cuando todo había pasado. Y cuando todo estaba en silencio, en quietud y en tranquilidad, ahí él encontró a Dios. El mensaje de Dios esta mañana, por medio de quien les está hablando, es el siguiente. Necesitamos hacer una pausa en nuestras vidas ocupadas. No digo que se detenga, digo que haga una pausa y que escuche la voz de Dios. Caramba, no tenemos tiempo para nada, ¿no? Pero vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a darle tiempo a Dios. A veces podríamos estar tan ocupados que ocurren a veces algunas ironías. Por ejemplo, trabajamos tanto por la familia y como trabajamos tanto por la familia, pasamos muy poco tiempo con la familia. Yo sé que usted se levanta en la madrugada antes que salga el sol por sus hijos. Y a veces llega de la fábrica, del trabajo, también noche por sus hijos. Pero la ironía es que todo eso que hace por ellos y tan poco tiempo que pasa con ellos. Algunos de los que están acá tal vez estamos afanados en ahorrar, en tener para la vejez, cuando a veces vivimos de tal manera que no vamos a llegar a la vejez. Y nos pasa a aquellos que estamos metidos en esto de servir a Dios. Los teólogos hablan tanto de Dios, pero a veces no lo conocen. Hacen tremendas reflexiones sobre Dios, pero no están cerca de Él. Hablan mucho de Dios, pero tan poco con Él. No estoy diciendo que deje de hacer. Lo que estoy diciendo es que antes de hacer, haga lo que hizo María. Hágalo primero. Pase tiempo con su Señor, con su Creador. Escúchelo. Y como dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy su Dios. Oremos.